Pues, hola. No, no sé si alguien llegue a ver esto alguna vez, pero pues esta va a ser una serie nueva de videos que no se van a tratar de canto, sino que se van a tratar de lectura. Es que mm, pasa esto, yo tengo muchos libros que me he comprado, que pues me gustan mucho, pero pues trabajo, tengo que hacer cosas y pues termino por arrumbarlos. Pero pues para esto son estos videos. Quiero dedicarme a leer. Quiero que sea algo que me guste. Entonces pues ahí vamos a empezar. Y que sea un proyecto que no se termine. Este es un libro. No creo que se alcance a ver muy bien. Sé que la calidad del video no es muy buena. Seguro si alguien llega a ver este video va a pensar que está viendo un video del 2009 o algo así. Pero pues es lo que se tiene por el momento. Hopefully en el futuro eso cambie. Pero este libro se llama Las Mil y Una Noches. Parece ser un libro muy bonito. Alguien muy especial que si tú ves este video ya sabes quién es. Te amo. Me lo compró. Y pues a darle, como dicen. Quiero leerles primero la descripción porque pues, hasta ahorita apenas yo también apenas la había leído para que más o menos vayan viendo de cómo es la temática del libro. Dice: la intrigante, exótica y mágica cultura de Medio Oriente desde siglos atrás ha marcado la vida de muchos por todo lo que en ella se esconde. Por ello, alrededor del año 850 surgió una recopilación de cuentos tradicionales de esta región enigmática, Alf Laila, Mil Noches, que por siglos ha cautivado al mundo entero, sumergiendo a todos los que se acercan a estas maravillosas historias en un mundo lleno de magia, fantasía, aventuras, criaturas inmemoriales, reyes, parajes únicos, etc. El conjunto de estas historias está formado por un antiguo libro persa llamado Hazar Afsana, Mil Leyendas, cuyo supuesto compilador y traductor es el cuentista persa Abu Abd Allah Muhammad, quien vivió en el siglo IX, aunque es probable que la compilación se haya originado en India. Pero el gran éxito de esta serie de historias fantásticas fue cuando Las Mil y Una Noches o Noches de Arabia causó gran impacto en Occidente en el siglo XIX, época en que las grandes ciudades modernas organizaban incontables investigaciones y expediciones a culturas exóticas por la gran curiosidad que les causaban estas tierras lejanas y enigmáticas. De manera que ahora se presenta un volumen único que recopila las más memorables historias de este texto milenario con una bella edición que llevará al lector por un mundo de aventura y fantasía de la mano de Scheherazade, Sinbad el Marino, Aladino y Ali Baba y sus 40 ladrones. Pues ya ven, entonces vamos a comenzar. Déjenlo abro porque está un poco rígido. No lo quiero maltratar. Esta parece ser la primera historia. Historia del rey Shahryar y de su hermano el rey Shahzaman. Hay una disculpa, no soy muy buena leyendo nombres en otros idiomas. Aunque mis covers, la mayoría de los que he cantado son en japonés y me cuesta trabajo un poco la pronunciación.
aquello que quiera Alá, en el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Que las leyendas de los antiguos sean una lección para los modernos, con el fin de que el hombre aprenda los sucesos que ocurren a otros que no son él. Entonces respetará y comparará con atención las palabras de los pueblos pasados, así lo que a él le ocurra se reprimirá. Por esto, gloria a quien guarda los relatos de los primeros como lección para los últimos. Se cuenta, pero Alá es más sabio, más prudente y poderoso y benéfico, que en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, hubo un rey entre los reyes de Sasán, en las islas de la India y de la China. Era dueño de ejércitos y señor de ayudantes, de servidores y de un séquito numeroso. Tenía 2 hijos y ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía aún más que el menor. El mayor reinó en los países, gobernó con justicia entre los hombres y por eso le querrían los habitantes del reino. Se llamaba Shahriar, el rey, y su hermano, Shah Zaman, era rey de Samarcanda al-Aham. Así pues, cada uno residió en su nación y gobernaron su rebaño con justicia durante 20 años, cuando ambos llegaron al límite del desarrollo y el florecimiento. Nada había cambiado hasta que el mayor sintió deseos vehementes de ver a su hermano. Entonces ordenó a su visir que partiese y volviese con él, a lo que el visir contestó: «Escucho y obedezco». Partió pues, y llegó felizmente por la gracia de Alá. Entró en la casa de Shah Zaman, le transmitió la paz, le dijo que el rey Shahriar deseaba ardientemente verle y que el objeto de su viaje era invitarle a visitar a su hermano. El rey Shah Zaman contestó: «Escucho y obedezco». Dispuso los preparativos de la partida mandando sacar sus tiendas, sus camellos, sus mulos, sus servidores y sus ayudantes. Nombró a su visir gobernador del reino y salió en demanda de las regiones. De su hermano. Pero a medianoche recordó una cosa que había olvidado. Así que volvió a su palacio secretamente y se encaminó a los aposentos de su esposa, a quien pensaba encontrar triste llorando por su ausencia. Grande fue, pues, su sorpresa al hallarla departiendo con gran familiaridad con un esclavo entre los esclavos. Al ver tal desacato, el mundo se oscureció ante sus ojos y entonces dijo: «Si ha sobrevenido esto cuando apenas acabo de dejar la ciudad, ¿cuál sería la conducta de esta esposa mía si me ausentase más tiempo para estar con mi hermano?». Entonces desenvainó inmediatamente el alfanje y, acometiendo a ambos, los dejó muertos sobre los tapices del lecho. Volvió a salir sin perder una hora ni un instante. Ordenó la marcha de la comitiva y viajó de noche hasta avisar la ciudad de su hermano, quien se alegró de su cercanía. Salió a su encuentro y, al recibirlo, le deseó la paz. Se regocijó hasta los mayores límites del contento. Mandó adornar en su honor suyo la ciudad y se puso a hablarle lleno de efusión. Pero el rey Shah Zaman recordaba la fragilidad de su esposa, y una nube de tristeza le velaba la faz. Su tez se había puesto pálida y su cuerpo se había debilitado. Al verle de tal modo, el rey Shahriar creyó en su alma que aquello se debía a haberse alejado de su reino y de su nación, así que lo dejó estar sin preguntarle nada. Al fin, un día le dijo: «Hermano, tu cuerpo enflaquece y su cara amarillea». Y el otro respondió:
Ay, hermano, tengo en mi interior como una llaga en carne viva. Pero no le reveló lo que había ocurrido con su esposa, y el rey Shahryar le dijo: quisiera que me acompañase a cazar a pie y a caballo, pues así tal vez se distraiga tu espíritu. El rey Shalisaman no aceptó, y su hermano se fue solo a la cacería. Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín, y una vez que se asomó por una de ellas, el rey Shahzaman vio cómo se abría una puerta secreta para dar salida a 20 esclavas y esclavos, entre los cuales avanzaba la mujer del rey Shahryar en todo el esplendor de su belleza, y ocultándose para observar lo que hacían, pudo convencerse de que la misma desgracia de que él había sido víctima, la misma o mayor, cabía a su hermano el rey. Al ver aquello pensó el hermano del rey: por Alá, más ligera es mi calamidad que esta otra. Inmediatamente, dejando que se desvaneciese su aflicción, dijo: en verdad, esto es más enorme que cuanto me ocurrió a mí. Y desde aquel momento volvió a comer y a beber cuanto pudo. A todo esto, el rey, su hermano, volvió de su excursión, y ambos se desearon la paz íntimamente. Luego el rey Shahryar observó que su hermano, el rey Shalisaman, acababa de recobrar el buen color, pues su semblante había adquirido nueva vida, y advirtió también que comía con toda su alma, después de haberse alimentado parcamente en los primeros días. Se asombró de ello y dijo: hermano, hace poco te veías amarillo de tez y ahora has recuperado los colores. Cuéntame qué te pasa. El rey le dijo: te contaré la causa de mi anterior palidez, pero dispénsame de referirte el motivo de haber recobrado los colores. El rey replicó: para entendernos, relata primero la causa de tu pérdida de color y tu debilidad. Y se explicó de este modo: sabrás, hermano, que cuando enviaste tu visir para requerir mi presencia, hice mis preparativos de marcha y salí de la ciudad, pero después me acordé de la joya que te destinaba y que te di al llegar a tu palacio. Volví, pues, y encontré a mi mujer y a un esclavo negro departiendo con gran familiaridad. Los maté a los dos y vine hacia ti, muy atormentado por el recuerdo de tal aventura. Este fue el motivo de mi primera palidez y de mi enflaquecimiento. En cuanto a la causa de haber recobrado mi buen color, exime de mencionarla. Cuando su hermano oyó estas palabras, le dijo: por Alá te conjuro a que me cuentes la causa de haberte recuperado. Entonces el rey Shalisaman le refirió cuanto había visto, y el rey Shahryar dijo: ante todo es necesario que mis ojos vean semejante cosa. Su hermano le respondió: finge que vas de casa, pero escóndete en mis aposentos y serás testigo del espectáculo. Tus ojos lo comprobarán. Inmediatamente el rey mandó que el pregonero divulgase la orden de marcha. Los soldados salieron con sus tiendas fuera de la ciudad. El rey también se ocultó en su tienda y dijo a sus jóvenes esclavos: que nadie entre. Espérenme un poco, chicos. Tengo que acomodar un poco porque están doliendo un poco mis piernas. Ojalá me perdonen. Continúo. Luego se disfrazó, salió a hurtadillas y se dirigió al palacio. Llegó a los aposentos de su hermano y se asomó a la ventana que daba al jardín.
Apenas había pasado una hora cuando salieron las esclavas, rodeando a su señora, y tras ella los esclavos hicieron cuanto había contado Schahzaman. Cuando vio estas cosas el rey Shahriar perdió la razón y dijo a su hermano: marchemos para saber cuál es nuestro destino en el camino de Alá, porque nada de común debemos tener con la realeza, hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra. Si no, la muerte sería preferible a nuestra vida. Su hermano le contestó lo que era apropiado, y ambos salieron por una puerta secreta del palacio. Entonces no cesaron de caminar día y noche, hasta que por fin llegaron a un árbol, en medio de una solitaria pradera, junto al mar salado. En aquella pradera había un manantial de agua dulce. Perdón, pues ya. Bebieron de ella y se sentaron a descansar. Apenas había transcurrido una hora del día, cuando el mar empezó a agitarse. De pronto brotó de él una negra columna de humo, que llegó hasta el cielo y se dirigió después hacia la pradera. Los reyes, asustados, se subieron a la cima del árbol, que era muy alto, y se pusieron a mirar lo que tal cosa pudiera ser. Entonces he aquí que la columna de humo se convirtió en un ifrit de elevada estatura, poderoso de hombros y robusto de pecho. Llevaba una arca sobre la cabeza. Puso el pie en el suelo, se dirigió hacia el árbol, se sentó bajo de él, levantó la tapa del arca, sacó de ella una caja, la abrió y apareció enseguida una encantadora joven de espléndida hermosura, luminosa lo mismo que el sol, como dijo el poeta. Antorcha en las tinieblas, ella aparece y es el día. Ella aparece y con su luz se iluminan las auroras. Los soles irradian con su claridad y las lunas con las sonrisas de sus ojos. Que los velos de su misterio se ragúen y las criaturas se postren encantadas a sus pies. Y ante los dulces relámpagos de su mirada, el rocío de las lágrimas de pasión humedezcan sus párpados. Después de que el ifrit hubo contemplado a la hermosa joven, le dijo: oh soberana de las Enderias, oh tú, a quien rapté el mismo día de tu boda, quisiera dormir un poco. Y el ifrit colocó la cabeza en las rodillas de la joven y se durmió. Entonces la joven levantó la cabeza hacia la copa del árbol, y vio ocultos en las ramas a los dos reyes. Enseguida apartó de sus rodillas la cabeza del ifrit, la puso en el suelo y les dijo por señas: baje y no tenga miedo de este ifrit. Por señas le respondieron: por Alá sobre ti, dispénsanos del lance tan peligroso. Ella les dijo: por Alá sobre ustedes, bajen enseguida si no quiere que avise al ifrit, que les dará la peor muerte. Entonces asustados bajaron hasta donde estaba ella. La joven los tomó de las manos, se internó con ellos en el bosque y les exigió algo que no pudieron negarle. Una vez estuvieron cumplidos sus deseos, sacó del bolsillo un saquito, y del este sacó un collar compuesto de 570 sortijas con sellos y les preguntó: ¿saben lo que es esto? No lo sabemos, respondieron ellos. Los dueños de estos anillos hicieron lo mismo que ustedes, explicó la joven, junto a los cuernos insensibles de este ifrit, de suerte que me van a dar sus anillos. Así lo hicieron sacándoselos de los dedos y ella les dijo: sepan que este ifrit me robó la noche de mi boda, me encerró en esa caja, metió la caja en el arca, le echó 7 candados y la arrastró al fondo del mar, allí donde se combaten las olas, pero no sabía que cuando desea alguna cosa
una mujer no hay quien la venza. Ya lo dijo el poeta. Amigo, no te fíes de la mujer, ríete de sus promesas. Su buen o mal humor depende de sus caprichos. Prodigan amor falso cuando la perfidia las llena y las forma como la trama de sus vestidos. Recuerda respetuosamente las palabras de Yusuf y no olvides que Iblis hizo que a Adán expulsaran por la mujer. No te confíes, amigo, es inútil. Mañana, en aquella que creas más segura, sucederá el amor puro por una pasión loca. Y no digas, si me enamoro, evitaré las locuras de los enamorados. No lo digas. Sería realmente un prodigio único a un hombre sano y salvo ver salir de la seducción de las mujeres. Los dos hermanos al oír estas palabras se maravillaron hasta más no poder y se dijeron uno a otro. Si este Ifrit, y a pesar de su poderío, le han ocurrido cosas más enormes que a nosotros, esta aventura debe consolarnos. Inmediatamente se despidieron de la joven y regresaron cada uno a su ciudad. En cuanto el rey Shahriar entró en su palacio, mandó degollar a su esposa, así como esclavos y esclavas. Después, persuadido de que no existía mujer alguna de cuya fidelidad pudiese estar seguro, resolvió desposarse cada noche con una y hacerla degollar apenas alborease el día siguiente. Así hizo durante 3 años. Todo eran lamentos y voces de horror, y los hombres huían con las hijas que les quedaban. En este escenario el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna, y regresó muy triste a su casa con el alma transida de miedo ante el furor del rey. Pero tenía 2 hijas de gran hermosura que poseían todos los encantos, todas las perfecciones, y eran de una delicadeza exquisita. La mayor se llamaba Scheherazade y el nombre de la menor era Dundiazad. La mayor, Scheherazade, había leído los libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también 1000 libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y sus poetas, de manera que era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre, ella le habló así. ¿Por qué te veo tan cambiado soportando un peso abrumador de pesadumbres y aflicciones? Sepa, padre, que el poeta dice: oh tú, que te apenas, consuélate, nada es duradero. Toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida. Cuando oyó estas palabras el visir contó a su hija cuánto había ocurrido concerniente al rey desde el principio al fin. Entonces, Scheherazade dijo: por Alá, padre, cásame con el rey porque si no me mata, seré la causa del rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de las manos del rey. Por Alá sobre ti, nunca te expongas nunca ante tal peligro, contestó el visir. Es imprescindible que así lo haga, repuso Scheherazade. Entonces su padre le dijo: cuidado no te ocurra lo que le ocurrió al asno y al buey con el labrador. Escucha su historia. Fábula del asno, el buey y el labrador. Has de saber, hija mía, que hubo un comerciante dueño de grandes riquezas y de mucho ganado. Estaba casado y con hijos. Alá, el Altísimo,
Le dio igualmente el conocimiento de los lenguajes de los animales y el canto de los pájaros. Este comerciante habitaba en una nación fértil a las orillas de un río, y en su hogar había un asno y un buey. Cierto día llegó el buey al lugar ocupado por el asno, y vio aquel sitio barrido y regado. En el pesebre había cebada, pajas bien cribadas, y el asno que estaba echado descansando. Cuando el amo lo montaba, era solo para algún trayecto corto y por asunto urgente. Entonces el asno volvía pronto a descansar. Ese día el comerciante oyó que el buey le decía al asno: come a gusto y que te sea sano, de provecho y de buena digestión. Yo estoy rendido y tú descansando después de comer cebada bien cribada. Si el amo te monta alguna que otra vez, pronto vuelve a traerte. En cambio, yo me reviento arando y con el trabajo del molino. Cuando salgas al campo y te echen el yugo, aconsejó asno, túmbate y no te menees, aunque te den de palos, y, si te levantan, vuélvete a echar otra vez. Si entonces te regresan al establo y te ponen habas, no las comas. Finge estar enfermo. Haz por no comer ni beber en unos días. De ese modo descansarás de la fatiga del trabajo. Pero el comerciante seguía presente, oyendo todo lo que hablaban. El pastor se acercó al buey para darle forraje y le dio a comer muy poca cosa. Por la mañana, al llevarlo al trabajo, lo encontró enfermo, y entonces el amo dijo al pastor: toma el asno y que haré todo el día en lugar del buey. Y el hombre unció al asno, regresó al establo. Perdón, repito esta línea porque se me saltó. Hay una disculpa. La línea es: y el hombre unció al asno en vez del buey y le hizo arar todo el día. Al anochecer, cuando el asno regresó al establo, el buey le dio las gracias por sus bondades que le habían proporcionado el descanso de todo el día. Pero el asno no le contestó, estaba muy arrepentido. Al otro día el asno estuvo arando también durante toda la jornada y regresó con el pescuezo desollado, rendido de fatiga. El buey, al verle en tal estado, le dio las gracias de nuevo y lo colmó de alabanzas. El asno le dijo: bien tranquilo estaba yo antes, ahora ves cómo me ha perjudicado el hacer beneficio a los demás. Voy a darte un consejo de todos modos. He oído decir al amo que te entregarán al carnicero si no te levantas y harán una cubierta para la mesa con tu piel. Te lo digo para que te salves, pues sentiría que te ocurriese algo. El buey, cuando oyó estas palabras del asno, le dio las gracias nuevamente y le dijo: mañana reanudaré mi trabajo. Se puso a comer, se tragó todo el forraje y hasta lamió el recipiente con su lengua, pues el amo les había oído hablar. En cuanto amaneció, fue con su esposa hacia el establo de los bueyes y las vacas. Se sentaron a la puerta. Vino el pastor y sacó al buey, que en cuanto vio a su amo empezó a menear la cola y a galopar en todas direcciones como si estuviese loco. Entonces le entró tan risa al comerciante que se cayó de espaldas, y su mujer le preguntó: ¿de qué te ríes? De una cosa que he visto y oído, pero no la puedo descubrir porque me va en ello la vida. Pues has de contármela, aunque te cueste morir, insistió la mujer. Me callo, porque temo a la muerte. Entonces es porque te ríes de mí. Y desde aquel día no dejó de hostigarle tenazmente hasta que le puso en una gran perplejidad. Entonces el comerciante mandó llamar a sus hijos, así como al cadí y a unos testigos. Quiso hacer testamento antes de revelar el secreto a su mujer,
pues amaba a su esposa entrañablemente, porque era la hija de su tío paterno, madre de sus hijos, y había vivido con ella 120 años de su edad. Hizo llamar también a todos los parientes de su esposa y a los habitantes del barrio, y refirió a todos lo ocurrido, diciendo que moriría en cuanto revelase el secreto. Entonces toda la gente le dijo a la mujer: por Alá sobre ti, no te ocupes más del asunto, pues va a perecer tu esposo, el padre de tus hijos. Pero ella replicó: aunque le cueste la vida, no le dejaré en paz hasta que me haya dicho su secreto. Entonces ya no le rogaron más. El comerciante se apartó de ellos y se dirigió al estanque de la huerta para hacer sus abluciones y volver inmediatamente a revelar su secreto y morir. Pero había allí un gallo lleno de vigor, capaz de dejar satisfechas a 50 gallinas, y junto a él se hallaba un perro. Entonces el comerciante oyó que el perro increpaba al gallo de este modo: ¿no te avergüenza el estar tan alegre cuando va a morir nuestro amo? Y el gallo preguntó: ¿por qué causa va a morir? Entonces el perro contó toda la historia, y el gallo repuso: por Alá, poco talento tiene nuestro amo. 50 esposas tengo yo y a todas sé manejármelas perfectamente, regañando a unas y contentando a otras. En cambio, él solo tiene una y no sepa entenderse con ella. El medio es bien sencillo, bastaría con cortar unas cuantas varas de morera, entrar en el camarín de su esposa y darle hasta que sucumbiera o se arrepintiese. No volvería a importunarle con preguntas. Así dijo el gallo. Y cuando el comerciante oyó sus palabras, se iluminó su razón y resolvió dar una paliza a su mujer. El visir interrumpió aquel relato para decirle a su hija Scheherazade: quizás el rey haga contigo lo que el comerciante con su mujer. Y Scheherazade preguntó: ¿pero qué hizo? Entonces el visir prosiguió de este modo: entró el comerciante llevando ocultas las varas de morera que acababa de cortar, y llamó aparte a su esposa. Ven a nuestro aposento para que te diga mi secreto. La mujer le siguió. El comerciante se encerró con ella y empezó a sacudirla varazos hasta que ella acabó por decir: me arrepiento, me arrepiento. Besaba las manos y los pies de su esposo. Estaba arrepentida de verdad. Salieron entonces, y la concurrencia se alegró muchísimo, regocijándose también los parientes. Entonces todos vivieron muy felices hasta la muerte. Y cuando Scheherazade, hija del visir, hubo oído este relato, insistió nuevamente en su ruego: Padre, de todos modos quiero que hagas lo que te he pedido. Entonces el visir, sin replicar nada, mandó que preparasen el ajuar de su hija, y mandó comunicar la nueva al rey Shah Giran. Mientras tanto, Scheherazade decía a su hermana Dundiazad: te mandaré llamar cuando esté en el palacio para que llegues y veas que el rey ha terminado de hablar conmigo. Entonces me dirás: hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Y yo narraré cuentos que, si quiere Alá, serán la causa de la emancipación de las hijas de los musulmanes. Fue a buscarla después el visir y se dirigió con ella hacia la morada del rey, quien se alegró muchísimo al ver al Scheherazade y preguntó a su padre: ¿es esta lo que yo necesito? Sí lo es, dijo respetuosamente el visir. Pero cuando el rey quiso acercarse a la joven, ésta se echó a llorar. Entonces el rey le dijo: ¿qué pasa? Oh rey poderoso, tengo una hermana de la cual quisiera despedirme. El rey mandó a buscar a la hermana y vino Dundiazad. Empezaron a conversar y Dundiazad dijo entonces a Scheherazade: hermana, por Alá sobre ti, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche. Y Scheherazade contestó: de buena gana y como un debido homenaje,
si es que me lo permite este rey tan generoso, dotado de tan buenas maneras. El rey, al oír estas palabras, como no tuviese ningún sueño, se prestó de buen grado a escuchar la narración de Scheherazade, y aquella primera noche empezó su relato con la historia que sigue. Historia del mercader y el ifrit. He llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader de entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y negocios comerciales en todos los países. Un día montó a caballo y salió para ciertas regiones a las cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó debajo de un árbol y echó mano al saco de provisiones. Sacó unos dátiles. Cuando los hubo comido, tiró a lo lejos los huesos. Pero de pronto se le apareció un ifrit de enorme estatura, que blandiendo una espada llegó hasta el mercader y le dijo: «Levántate para que yo te mate como has matado a mi hijo». «¿Pero cómo he matado yo a tu hijo?», repuso el mercader. «Al arrojar los huesos dieron en el pecho a mi hijo y lo mataron», contestó el ifrit. «Considera, oh gran ifrit, que no puedo mentir, siendo como soy, un creyente. Tengo muchas riquezas, hijos y esposa. Además guardo en mi casa almacenes que me confiaron. Permíteme volver para repartir lo de cada uno, y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que volveré enseguida a tu lado. Entonces tú harás de mí lo que quieras. Alá es fiador de mis palabras». El ifrit, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader, que volvió a su tierra, arregló sus asuntos y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo que le había ocurrido y se echaron todos a llorar. Luego el mercader hizo su testamento y estuvo con toda su familia hasta el fin del año. Al llegar a este término, se resolvió a partir. Tomando su sudario bajo el brazo, dijo adiós a sus parientes y vecinos y se fue muy contra su gusto. Los suyos se lamentaban dando grandes gritos de dolor. En cuanto al mercader, siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión, y el día en que llegó era el primer día del año nuevo. Entonces, mientras estaba sentado llorando su desgracia, he aquí que un jeque se dirigió hacia él, llevando una gacela encadenada. Saludó al mercader, le deseó una vida próspera y le dijo: «¿Por qué razón estás parado y solo en este lugar tan frecuentado por los ifrits?». Entonces le contó al mercader lo que le había ocurrido con el ifrit y la causa de haberse detenido en aquel destino. Entonces el jeque, dueño de la gacela, se asombró grandemente y dijo: «Por Alá, oh hermano, tu fe es una gran fe y tu historia es tan prodigiosa que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería motivo de reflexión para el que sepa reflexionar respetuosamente». Después, sentándose a su lado, prosiguió: «Por Alá, oh hermano mío, no te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el ifrit». Y allí se quedó conversando con él hasta que se desmayó de terror, presa de una aflicción muy honda y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de la gacela, cuando llegó un segundo jeque que se dirigió a ellos con 2 lebreles esclavos. Se acercó, les deseó la paz y les preguntó la causa de haberse parado en aquel lugar frecuentado por los ifrits. Entonces ellos le refirieron la historia desde el principio hasta el fin. Perdonen, se me entume un poquito. Ay, disculpen que eso corta un poco el ritmo de la historia. Ay, voy a tener un poco entumecimiento en mi cuerpo. Prosigo. Entonces ellos le refirieron la historia desde el principio hasta el fin. Apenas se había sentado cuando un tercer jeque
se dirigió hacia ellos llevando una mula de color de estornino. Les deseó la paz y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio. Entonces los otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin, pero no es de ninguna utilidad en repetirla. A todo esto se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella pradera. Descargó una tormenta, se disipó después el polvo y apareció el ifrit con un alfanje muy afilado en una mano y brotándole chispa de los ojos. Se acercó al grupo y dijo tomando al mercader: «Ven para que yo te mate como asesinaste a aquel hijo mío que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón». Entonces se echó a llorar el mercader y los 3 jeques empezaron también a gemir y suspirar. Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar ánimos y besando la mano del ifrit, le dijo: «Oh ifrit, jefe de los ifrits y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader?» Y el ifrit dijo: «Verdaderamente que sí, venerable jeque. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de esa sangre». El primer jeque dijo: «Cuento del primer jeque. Sepa, oh gran ifrit, que esta gacela era la hija de mi tío, carne de mi sangre y sangre de mi sangre. Cuando esta mujer era todavía muy joven, nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años, pero Alá no me concedió tener de ella ningún hijo. Por eso, tomé una concubina que, gracias a Alá, me dio un hijo varón, más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, sus cejas se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco hasta llegar a los 15 años. En aquella época tuve que marchar a una población lejana, donde reclamaba mi presencia un gran negocio de comercio. La hija de mi tío, o sea, esta gacela, estaba iniciada desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia transformó a mi hijo en ternerillo y a su madre, la esclava, en una vaca, y los entregó al pastor de nuestro ganado. Después de bastante tiempo regresé del viaje, pregunté por mi hijo y mi esclava, y la hija de mi tío me dijo: «Tu esclava ha muerto y tu hijo se escapó, no sabemos de él». Entonces durante un año estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegando la fiesta anual del día de los sacrificios, ordené al pastor que me reservara una de las mejores vacas, y me trajo la más gorda de todas, que era mi esclava, encantada por esta gacela. Remangado mi brazo, levanté los faldones de la túnica por esta gacela. Aquí me equivoqué en la línea, la repito. Encantado por esta gacela, remangado mi brazo, levanté los faldones de la túnica y ya me disponía al sacrificio. Cuchillo en mano, cuando de pronto la vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes. Entonces me detuve y la entregué al pastor para que la sacrificase. Pero al desollarla no se le encontró ni carne ni grasa, pues solo tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero ¿de qué servía ya el arrepentimiento? Se la di al pastor y le dije: «Tráeme un becerro bien gordo». Y me trajo a mi hijo convertido en ternero. Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda, se me acercó corriendo y se revolcó a mis pies. Pero con qué lamentos, con qué llantos. Entonces tuve piedad de él y le dije al pastor: «Tráeme otra vaca y deja con vida a este ternero». En este punto de su narración vio Scheherazade que iba a amanecer y se calló discretamente, sin aprovecharse más del permiso.
Entonces su hermana Dundiazad le dijo: «Oh, hermana mía, cuán dulces y sabrosas son tus palabras llenas de delicia». Scheherazade contestó: «Pues no se comparan con lo que les podría contar la noche próxima, si vivo todavía y el rey quiere conservarme». Y el rey pensó: «Por Alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de su historia». Luego marchó el rey a presidir su tribunal. Entonces vio llegar al visir, que llevaba debajo del brazo un sudario para Scheherazade, a la cual creía muerta. Pero nada le dijo de esto el rey y siguió administrando justicia, designando a unos para los empleos, destituyendo a otros, hasta que acabó el día. Entonces el visir se fue perplejo en el colmo del asombro al saber que su hija vivía. Al terminar, el rey Schahriar volvió a su palacio. Cuando llegó la noche, Dundiazad dijo a su hermana Scheherazade: «Oh, hermana mía, te ruego que acabes la historia del mercader y el ifrit». Y Scheherazade respondió: «De todo corazón y como debido homenaje, siempre que el rey me lo permita». «Puedes hablar», ordenó el rey. Ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, dotado de ideas justas y rectas, que cuando el mercader vio llorar al ternero, se enterneció su corazón y dijo al pastor: «Deja este ternero con el ganado». Y a todo esto el ifrit se asombraba prodigiosamente de esta historia asombrosa. Entonces el jeque, dueño de la gacela, prosiguió de este modo: «Oh señor de los reyes de los ifrits, todo esto aconteció». Perdón, soy muy tonta. Todo esto aconteció. Repito. Todo esto aconteció. La hija de mi tío, esta gacela, se hallaba allí mirando y decía: «Debemos sacrificar este ternero tan gordo», pero yo, por lástima, no podía decidirme y mandé al pastor que de nuevo se lo llevara, obedeciéndome él. El segundo día estaba yo sentado cuando se me acercó el pastor y me dijo: «Oh amo mío, voy a enterarte de algo que te alegrará. Esta buena nueva bien merece una gran gratificación». «Cuenta con ella», contesté. «Oh mercader ilustre», dijo, «mi hija es bruja, pues aprendió la brujería de una vieja que vivía con nosotros. Ayer cuando me diste el ternero, entré con él en la habitación de mi hija, y ella apenas lo vio se cubrió con el velo la cara, echándose a llorar y después a reír. Padre, ¿tampoco valgo para ti que dejas entrar hombres en mi aposento? Pero ¿dónde están esos hombres y por qué lloras y ríes así? El ternero que traes contigo es hijo de nuestro amo el mercader, pero está encantado». Entonces es su madrastra quien lo ha encantado, y a su madre con él. Me he reído al verle bajo esa forma de becerro. Y si he llorado, es a causa de la madre del becerro, que fue víctima del padre. Estas palabras de mi hija me sorprendieron mucho, y aguardé con impaciencia que volviese la mañana para venir a enterarte de todo. Cuando oí, oh poderoso ifrit, salí con él a toda prisa, y sin haber bebido vino, me creía embriagado por el inmenso júbilo y por la gran felicidad que sentía al recobrar a mi hijo. Cuando llegué a casa del pastor, la joven me deseó la paz, me besó la mano, y luego se me acercó el ternero revolcándose a mis pies. Pregunté entonces a la hija del pastor: «¿Es cierto lo que afirmas de este ternero?». «Cierto, sin duda alguna», dijo ella. «Es tu hijo, la llama de tu corazón». «Oh gentil y caritativa joven», supliqué, «si desencantas a mi hijo te daré cuantos ganados y fincas tengo al cuidado de tu padre». Sonrió al oír estas palabras y me dijo: «Solo aceptaré la riqueza con dos condiciones. La primera, que me case con tu hijo, y la segunda, que me dejes encantar y aprisionar a quien yo desee,
De lo contrario, no respondo de mi eficacia contra las perfidias de tu mujer. Apenas escuchó ella mis palabras. Perdón, me salté mucho texto. Repito. Cuando yo oí, oh poderoso Ifrit, las palabras de la hija del pastor, le dije, que así sea, y por añadidura tendrás las riquezas que tu padre me administra. En cuanto a la hija de mi tío, te permito que dispongas de su sangre. Apenas escuchó ellas mis palabras, tomó una cacerola de cobre, llenándola de agua, y pronunciando sus conjuros mágicos, después roció con el líquido al ternero, y le dijo, si Alá te creó ternero, sigue ternero sin cambiar de forma. Pero si estás encantado, recobra tu figura primera con el permiso de Alá, el Altísimo. E inmediatamente el ternero empezó a agitarse y volvió a adquirir la forma humana. Entonces, arrojándome en sus brazos, le besé y luego le dije, por Alá sobre ti, cuéntame lo que la hija de mi tío hizo contigo y con tu madre. Y entonces me contó cuánto les había ocurrido. Entonces yo dije, ah, hijo mío, Alá, dueño de los destinos, reservaba a alguien para salvarte y salvar tus derechos. Después de esto, oh buen Ifrit, casé a mi hijo con la hija del pastor. Entonces ella, merced a su ciencia de brujería, encantó a la hija de mi tío transformándola en esta gacela que tú ves. Al pasar por aquí me encontré con estas buenas personas. Les pregunté qué hacían y por ella supe lo ocurrido a este mercader. Así que hube de sentarme para ver lo que pudiese sobrevenir. Entonces, esta es mi historia. Entonces exclamó el Ifrit. Una historia realmente muy asombrosa. Por eso te concedo como gracia el tercio de la sangre que pides. En este momento se acercó el segundo jeque, el de los lebreles esclavos, y dijo, hasta ahí llega lo que leo hoy. Planeo que sea como videos de 1 hora leyendo la historia. Este proyectito, como no sé si lo dije antes, si se me pasó, era porque tengo muchos libros muy bonitos o muy interesantes, al menos en mi opinión, que he comprado, pero que no he tenido la opción de leerlos por mi propia desidia, por supuesto, no estoy ajena a eso, pero también pues por la falta de tiempo, uno está haciendo cosas y pues así nació esta idea, la de hacer pues estos videos y pues contar las historias con mi voz. También pues una crítica que yo he notado mucho con mis propios covers de canto y pues por críticas exteriores es que yo tiendo a hablar muy rápido y me como las palabras y tengo un poco de problemas con el ritmo. Ustedes me vieron ahorita que leí las primeras páginas cómo me comía palabras, cómo me hacía bolas. Entonces pues también nació por esto, para ir mejorando pues mi ritmo de cómo hablo, parecido. Ojalá pues esto pues me ayude. En todos los covers que he subido cantando, mis descripciones están en inglés, porque pues el canal pues está pensado, si alguien lo llega a ver, por supuesto, de que sea para un público extenso, no solo concentrado en una parte pequeña. Pero estos videos que voy a hacer leyendo, a menos que se presentarán libros en inglés, la sección yo creo que puede que la mayoría sea en español, porque pues esos son los libros que yo tengo. Pues sí, entonces esto ya sería todo por hoy. Pues como mis covers de canto, al menos
A menos de que haya circunstancias externas que no me lo permitan, sería un video por semana. Y pues, si alguien llega a ver el video, ojalá pues le haya gustado mucho y pues a ver cómo se ven estas historias, amigos. Pues gracias por ver y les deseo lo mejor. Hasta luego.